Buenos días a todos, graça e paz de Cristo, querida iglesia. Um abraço fuerte também a aqueles que nos visitam hoje. Que Deus te bendiga muito. Vamos a passar para a meditação na palavra do Senhor. Depois deste tempo hermoso, maravilhoso de alabança, onde claramente Deus se hace presente a través de seu Espírito e agora a través de sua palavra. Amém? Quero pedir que a igreja pueda abrir em Santiago capítulo 1, verso 5, e depois Santiago capítulo 3, del 13 ao 18. Vamos a meditar hoje sobre as marcas da verdadeira sabedoria. Amém? As marcas da verdadeira sabedoria. E lo vamos a fazer em esta epístola, em estes dois textos que são tão importantes para entender este tema tão importante para nossa vida. Amém? Vamos ler, então, a palavra do Senhor, começando por Santiago, capítulo 1, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor para sua igreja: e se alguno de vosotros tiene falta de sabedoria, pídala a Deus, el qual dá a todos abundantemente e sem reproche, e lhe será dada. E agora, Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabedoria não é la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde há celos e contenção, allí há perturbação e toda obra perversa. Pero a sabedoria que é de lo alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, benigna, llena de misericórdia e de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocrisia. E o fruto de justiça se siembra em paz para aqueles que hacen la paz. Amém? Senhor, te damos as graças por poder estar em tu presença. Que privilégio, que regalo. Te damos as graças porque hoje hemos experimentado tu ressurreição. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. La nueva vida, tu vida en nosotros, Señor. Y por eso podemos celebrar hoy el día de Cristo, el día de la resurrección. Y por eso clamamos con gran expectativa, esperanza en nuestro corazón, que tú siembres tu palabra, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que adonde exista muerte, puede nacer la vida de Dios. La vida de Dios. Ten misericórdia, ten piedade de nosotros. Necesitamos de tu sabedoria. De la sabedoria que desciende de lo alto. La sabedoria de Cristo. La sabedoria de la persona de Cristo, Senhor. E por isso clamamos, como hemos cantado, tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Ven Jesús. Toma, Senhor, tu igreja. Toma, Senhor, este lugar e haz deste lugar um encontro vivo com tua igreja, com aqueles que quizás hoje han entrado aqui e que todavia não conhecem a este grande e maravilhoso Salvador que é Jesucristo. Ó Senhor, dá-me também a mim graça. Confesso minha pobreza espiritual, pero com essa alegria e certeza de que tu dás a aqueles que confiam em ti. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Santiago 1:15. Las marcas de la verdadeira sabedoria. Quero começar por poner um pouco em contexto esta epístola que é muito importante. A epístola de Santiago tem como finalidade aportar, dar consejo
para los creyentes que vivían fuera del territorio de Israel. Y la palabra que Santiago utiliza para hablar de ese grupo de personas es las 12 tribus que viven en la dispersión. ¿Qué significa esto? Este es un término que Lucas también utiliza en el libro de Hechos para referirse a los cristianos, a todos los cristianos que tuvieron que huir de Jerusalén debido a la persecución, a esa persecución que se inició después de la muerte de Esteban. Pero quiero hacer hincapié que esta palabra dispersión también tiene un uso metafórico, tiene un sentido metafórico importante en las Escrituras, mayormente en 1 de Pedro. Y en ese sentido metafórico que me interesa para mí, me interesa para nosotros hoy por la mañana, la dispersión, aquellos que están y viven en la dispersión, se refiere a todos los cristianos que viven en este mundo caído, en este mundo afectado por el pecado, tiene que peregrinar en este mundo afectado por el pecado, lejos, pero esperando la verdadera pátria celestial que será instaurada cuando Jesús vuelva por la segunda vez. ¿Por qué esto es tan importante? Querida iglesia, una de las características de este mundo, una de las características importantes de vivir en este mundo afectado por el pecado son las pruebas, son las diversas pruebas. Santiago va a hablar diversas pruebas, pasamos por diversas pruebas. Sí, el cristiano pasa por diversas pruebas porque tiene que vivir en este mundo, pero con sus ojos y con esperanza puesto en el mundo celestial, en ese mundo que será instaurado por Cristo. Y cuando pasamos por pruebas, ellas nos instan, nos invitan el tiempo entero a buscar una vida sabia. ¿Cuántas veces en las pruebas has orado al Señor? Señor, dame sabiduría. Señor, necesito una palabra tuya, necesito de una sabiduría tuya para poder vivir como cristiano en un mundo cada vez más complejo. Y por esta razón, Santiago exhorta desde los primeros versículos de esta epístola a los creyentes, a estos creyentes, a nosotros hoy también, a vivir buscando la sabiduría de Dios. Y ahora quiero invitarte a leer otra vez este verso 5, pero a poner tu atención en 3 palabras que van a ser importantes para hoy. Si alguno de vosotros tiene, primera palabra, falta de sabiduría, segunda palabra, pídala, tercera palabra, a Dios, el cual da a todos abundantemente. Qué exhortación y qué promesa para aquellos que están hoy con su pobreza espiritual diciendo, Señor, necesito que me des una vida, una mente, un corazón sabio. Señor, necesito tu sabiduría. Y por lo tanto, en esta epístola, a partir de estas palabras que hemos enfocado, Santiago empieza por hablar de la raíz, del fundamento de la verdadera sabiduría. Raíz y fundamento de la verdadera sabiduría. Lo puedes ver ahí, Santiago 1, verso 15. ¿Y qué raíz es esa que Santiago nos presenta hoy? Bueno, Santiago va a decir algo que puede no agradar a muchos. Él va a decir, bueno, si quieres entender lo que significa la verdadera sabiduría, tienes que partir de una suposición, de una raíz. ¿Qué raíz es esa? Que por naturaleza no somos inclinados a la sabiduría. Lo siento, pero es la palabra de Dios. Falta, pídela a Dios. Falta, pídela a Dios. Y para eso te invito a una pequeña historia de la sabiduría, de ese término sabiduría. La Biblia enseña el tiempo entero que no somos inclinados a la sabiduría. Más bien, debido a la entrada y actuación del pecado en el mundo y mayormente en nuestra mente y en nuestro corazón, somos inclinados a la estulticia, a la necedad.
É verdade que o ser humano ha sido desenhado por Deus segundo sua imagem e semelhança, e por isso tu vas encontrar em tu coração um desejo de conhecimento e um desejo de alcançar uma vida feliz, de uma vida sábia. Pero o pecado hace com que a inclinação de nosso coração e de nossa vida sea uma inclinação, hacia a estulticia, a necedade. Bueno, ¿de dónde saco essa informação bíblica? De Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, lo siento, é uma palavra muito dura, pero sin esta raiz não podemos avançar. Pablo, em Romanos capítulo 1, maiormente en el versículo 22, va a decir que el hombre, debido al pecado, ha tenido su corazón entenebrecido. Su corazón se transformó en un corazón insensato, se llenó de oscuridad. Y mira lo que Pablo va a decir a continuación. Afirmando ser sabios, se volvieron, y ahora voy a citar Reina Valera 2020, se volvieron tan tontos. Pues desaparece la palabra necedad y la Reina Valera de 2020 va a decir tan tontos. Ahí es así que nosotros somos delante de Dios en términos de la busca de sabiduría. Pero Romanos va a decir que no solo no existe una inclinación en nuestro corazón hacia la sabiduría, pero que debido al pecado el ser humano ama la necedad. El ser humano ama a la estulticia, mientras que desprecia la sabiduría, la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Y por esta razón va a decir Santiago, a partir del capítulo 3, que existe una sabiduría divina, verdadera, pero existe también una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Bueno, esta historia de la sabiduría nos hace desconfiar de nuestro corazón, desconfiar de nuestra mente. Esta pequeña historia de la sabiduría nos hace ver, analizar el mundo y concluir, jolín, es verdad que más conocimiento no es sinónimo ni garantía de una sociedad más sabia. Es verdad, existen tantas personas con tanto conocimiento acumulado, ¿te viene a la mente? Pero con sus vidas totalmente destruidas, desordenadas y sin esperanza. Es siempre algo que me ha hecho mella en mi corazón, me ha llamado la atención. ¿Cómo hay gente con tanto conocimiento, pero sin sabiduría, con una vida sin esperanza, sin felicidad? Bueno, si la sabiduría fuera igual al conocimiento, nos bastaría, sería suficiente. Los griegos, los romanos, los filósofos que pasaron aquí por España, sería suficiente toda la historia del pensamiento, sería suficiente toda la historia de la ciencia. Pero no lo es así. ¿Cuál es la raíz de la enseñanza bíblica? El hombre, por naturaleza, no tiene una inclinación a buscar la verdadera sabiduría. Entonces, y aquí entra la enseñanza de Santiago, de este hermano precioso. Por lo tanto, la verdadera sabiduría tiene que venir de fuera del hombre. La verdadera sabiduría tiene que descender de lo alto. La verdadera sabiduría tiene que descender de Dios. Entonces, João, ¿en qué consiste entonces la verdadera sabiduría? Esa sabiduría que desciende de Dios. Bueno, voy a dar algunas definiciones sencillas que las guardes en tu mente y tu corazón. Hay otras, pero esta sabiduría, la que viene de Dios, es un vivir en la presencia de Dios. Es un vivir en la presencia de Dios a partir de las verdades de Dios. Es una definición posible de sabiduría, de esta sabiduría, de la verdadera sabiduría. Otros van a decir, bueno, la sabiduría, la verdadera sabiduría, es un modo de vida, es un modo de pensar, es una agenda de vida que refleja aquello que es justo y aquello que es agradable al Señor. Bueno, pero ya conocemos cuál es la gran definición bíblica de sabiduría, que está en Proverbios capítulo 9, que dice,
el principio de toda la sabiduría es el temor de Dios, el temor del Señor. Hay una sabiduría verdadera que desciende de lo alto y ahora quiero ver contigo cómo ella aparece en nuestros corazones, cómo esa sabiduría de lo alto viene a nuestra mente, viene a nuestro corazón para transformar nuestra vida y para crear un camino y una vida sabia a los ojos de Dios. Bueno, la Biblia va a decir que esta sabiduría es revelada, desciende de lo alto, é revelada. E esta palavra revelada é muito interessante, porque é uma palavra que significa apocalipsis. Significa que essa sabedoria para um homem necio, para uma mulher que está aí lutando com o pecado em seu coração, é uma sabedoria que está cubierta, encubierta. Pero viene o Senhor e la descubre. E como o Senhor revela sua sabedoria a partir de sua boca. Dios es un Dios vivo, es un Dios que habla, es un Dios que revela a través de su palabra, a través de su verdad, la sabiduría que nosotros no tenemos, pero que necesitamos. Pero Jesús es la mayor manifestación de la sabiduría de Dios. A través de Jesús, cuando tú empiezas a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quando empiezas a escuchar o que Pablo dizia sobre a vida de Jesus, em la persona de Jesus, em lo que dizia, em lo que pensava, em como mirava, em como muitas vezes quedava callado. Em Jesus encontramos a sabedoria de Deus encarnada em uma persona. Sabe, isto é tão importante. Há gente que diz, mira, não sei ler, não sei, não acompanho abstratamente a teologia, não passa nada. Mira a Cristo, mira a persona de Cristo, porque em Cristo, em la persona de Cristo, tu tienes uma definição de lo que é a sabedoria de Deus, a ponto de que o apóstolo Pablo vai dizer em Colossenses, capítulo 2, verso 3, aí lo tienes, espero, proyectado, que em Cristo encontramos todos os tesouros de la sabedoria de Deus. Não há que ir mais allá de Cristo. Necessitamos a Cristo, porque em Cristo se encontram todos os tesouros de la sabedoria de Cristo. E por isso, quando uno acepta a Cristo como Senhor e Salvador, quando sua fé e confiança repousa em Cristo, quando uno, através do poder do Espírito Santo, nasce de novo como uma nova criatura em Cristo, ele tem o encontro não só com seu Salvador, que é Cristo, mas tem o encontro com a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Ah, como esta verdade ha hecho mella. Eu que andava aí um pouco perdido há décadas na filosofia, e o Senhor abriu minha mente, abriu meu coração e disse: João, o que tu estavas buscando na filosofia ha venido a ti, soy yo, soy Cristo. ¿Quieres vivir una vida sabia? Recibe a Cristo, siga a Cristo como Senhor e Salvador de tu vida. E isto é tão distinto de lo que o mundo pensa, é tão distinto de lo que os judíos pensavam. Eles pediam señales, disse Pablo. Era tão distinto de lo que os griegos pensavam. Eles pediam uma sabedoria humana. Pero Pablo predicou a Cristo, que para muitos é uma loucura. Pero Pablo disse: em Cristo, esse homem de la descendência de Isaí, a quem o mundo desprecia, em Cristo está encarnada, manifestada toda a sabedoria de Deus. Esta sabedoria de Cristo la encontramos en las Escrituras. Desde Gênesis hasta el Apocalipsis, se habla sobre Cristo, prometido, cumprido. E esta sabedoria é uma sabedoria que vai tomando conta, vai dominando nosso coração,
va haciendo mella, va habitando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios, que es más que un consolador, es la luz de la sabiduría de Cristo que va iluminando nuestro corazón. Oh, qué historia maravillosa. Uno tiene que mirar esta historia de la sabiduría de Dios y estar siempre redimiendo el concepto de sabiduría, porque hoy el concepto de sabiduría significa algo totalmente distinto. Pero quiero seguir continuando con este verso 5 de Santiago para hablar de algo que para mí ha sido tan hermoso escuchar de la parte de Dios. ¿Sabes? El Dios de Santiago, el Dios de Jesucristo, el Dios que hoy está siendo predicado aquí, es un Dios a quien le encanta venir al encuentro de nuestras necesidades. Es un Dios que viene al encuentro de nuestra falta de sabiduría. Es lo que Santiago está diciendo. Es un Dios generoso, que da abundantemente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Saber que el Señor es un Dios generoso, que va a dar sabiduría de un modo abundante. Y si tú no conoces a este Dios generoso, mira la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo encontramos la máxima manifestación de la generosidad de Dios hacia el hombre pecador, porque ha dado su único Hijo para darnos salvación. ¡Cuánta generosidad! Pero para ir terminando ya el versículo 5 y esta primera parte sobre la sabiduría de Dios, Santiago habla, aunque aparentemente de una forma indirecta, de dos grandes condiciones para recibir essa sabedoria de Deus. Ele disse, em primeiro lugar, se tienes falta de sabedoria, pídele ao Senhor. E uno pode perguntar, pero já he pedido tantas vezes ao Senhor sabedoria e muitas vezes o Senhor não me contesta. Ojo, é possível, porque há condições para pedir correctamente e há condições para receber correctamente la sabiduría del Señor. Dos condiciones muy sencillas que podemos ver en el verso 5. Ojo, y esto puede que hiera un poco nuestro corazón. Mi corazón se siente ya un poco herido. En primer lugar, Dios revela su sabiduría para cumplir la agenda de su reino y para cumplir la agenda de su gloria. Deus não dá sua sabedoria para satisfazer meus planos, para satisfazer minha agenda, para satisfazer uma vida que quer viver independente de Deus. Isso lo vemos claramente, Alba, por favor, em 1 de Reis 3, 10 ao 12. Em 1 de Reis, um texto que creio que casi todos lo conhecem. En este texto tan hermoso, a partir del verso 3, vemos la respuesta del Señor a la oración de Salomón, que había pedido sabiduría al Señor. Y mira lo que el Señor contesta a Salomón. 1 de Reyes 3, a partir del verso 10. Qué texto importantísimo. Vale, que un momento que estoy aquí un poco perdido. Muy bien, venga, 1 de Reyes 3, del 10, mira lo que dice. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué agradó al Señor? Y mira lo que el Señor le dice. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti, este es el punto, para ti, muitos dias. Nem pediste para ti riquezas. Nem pediste a vida de tus inimigos. Sino que demandaste para ti inteligência para oír juízo. He aqui lo que he hecho conforme a tus palabras. He aqui que te he dado corazón sabio, entendido,
tanto que não há habido antes de ti outro como tu, nem depois de ti se levantará outro como tu. Querida igreja, por que o Senhor se agradou dessa oração de Salomão, pedindo-lhe sabedoria? Porque Salomão não pediu sabedoria para satisfazer seus desejos, para satisfazer sua agenda, seus projetos personais. Pediu sabedoria ao Senhor para poder ser um rei, tal como o Senhor queria que ele fuera. O Senhor se agrada sempre que pedimos sabedoria para que nossa vida siga en el camino del reino de Deus, a partir daquilo que Deus definiu para nossa vida. Bueno, Santiago va a dizer lo mismo. Se tu abres em Santiago, capítulo 4, verso 3, e não tenho dúvidas que Santiago seguia neste capítulo 4, hablando sobre a sabedoria, mira o que va a dizer. E isto, para mim, me hace temblar. Mira o que diz. E quando pedis, não recebis. Porque pedis mal. Ou seja, é possível estar pedindo mal ao Senhor em termos de sabedoria. Pedis mal. Com o único propósito de satisfazer vuestras pasiones. Ou seja, que pedir bem e receber bem a sabedoria de Deus é uma questão de ter as motivações corretas en el corazón. E, por lo tanto, a segunda condição que Santiago va a poner aí, nesse verso 5, é que sem humildade en el corazón, não há condição para buscar nem para receber a sabedoria de Deus. ¿Os acordáis de las palabras? Falta. Pide ao Senhor. Pero há muitos que não chegam a pedir. ¿Por quê? Porque em seu coração, vão sobrados. Ou pensam que vão sobrados. Em seu coração não há aquilo que o Evangelho habla de la pobreza em espírito. Uau! Por alguma razão, quando o Espírito revelou as bem-aventuranças, começou por esta bem-aventurança, que é a marca, a primeira marca de um homem e de uma mulher que nasceram de novo em Cristo Jesus, que estão bajo a influência, o governo do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque são pobres. Bueno, são pobres porque quando estão delante de Deus, com a lei de Deus em suas manos, solo podem sentir a pobreza de seu pecado. Muitos não recebem a sabedoria de Deus porque creem que vão sobrados por la vida, devido ao orgulho de seu coração. Não são pobres de espírito. E Santiago é muito claro. Sem humildade não há sabedoria. E por isso, a partir do capítulo 3, Santiago vai dizer que a grande marca da sabedoria de Deus é uma sabedoria humilde. Já vamos a chegar aí. É uma sabedoria humilde. Antes de avançar, quero perguntar-te como se, neste momento, e lo estou perguntando a mi coração, reconoces que eres pobre em espírito? Reconoces que tienes falta de la sabedoria, de la verdadeira sabedoria, e que sem ela tu vida está sendo destruída, quizás por uma sabedoria humana? Tienes a humildade de reconhecer que necessitas a sabedoria de Deus? Se sim, tenho uma boa notícia. E qual é a boa notícia? O Senhor nos la dará. O Senhor te la dará. E lo hará abundantemente. Porque este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Padre de Jesucristo,
es un Dios generoso. Y muy bien, avanzamos para la segunda parte de la predicación. Hay un otro texto en la epístola de Santiago que habla de la sabiduría de Dios, de las marcas de la sabiduría de Dios. Y habiendo hecho una pequeña introducción, no tan pequeña, larga, de casi media hora, vamos a avanzar para lo que Santiago va a decir, la demostración de la sabiduría. Cómo el cristiano puede demostrar, pero también evaluar si tiene en su vida la sabiduría de Dios. Y Santiago, capítulo 3, a partir del verso 13, comienza con una pregunta. Es muy interesante para aquellos que leen Santiago, e sei que vosotros estáis leyendo, que Santiago, como um bom pastor, ele era pastor da igreja em Jerusalém, da igreja madre. Santiago utiliza perguntas para dirigir-se a los oyentes, como qualquer pastor lo haría. E no verso 13, Santiago pone uma pergunta muito importante. ¿Quién es sabio e entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en una sabiduría humilde. Es bueno aclarar aquí que Santiago não estava apontando, não estava referindo-se a um grupo particular de pessoas, ¿vale? Ele não estava hablando para os maestros de la igreja ou solamente para os pastores de la igreja, não. Hemos visto desde o princípio, estava hablando para todos os cristianos, porque todos os cristianos, todos nós necessitamos sabedoria, oh Senhor, amém. Então, Santiago, lo que quer añadir aqui é que a sabedoria não só deve ser pedida, deve ser exhibida e também evaluada em la vida de um cristiano. E devemos hacerlo muito a menudo. Santiago va a decir entonces, a partir de lo que hemos leído, que la sabiduría de Dios no es lo que un cristiano sabe sobre la Biblia. Aunque este conocimiento es súper importante. Es este conocimiento sobre la Biblia que va a alimentar como una fuente pura la sabiduría de Dios en nosotros. Pero la sabiduría tiene que ver más exactamente con lo que un cristiano exhibe en su vida. Mira lo que dice, por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría de Dios tiene que ver más con el carácter, con el estilo de vida, con la transformación de un corazón, do que propriamente com o conhecimento que temos de Deus, aunque esse conhecimento seja fundamental. A sabedoria de Deus deve ser pedida para ser vivida, mas a sabedoria de Deus necessita ser encarnada, mostrada, exhibida a los demás. Demuestre com sua boa conduta, com suas obras. E como lo va a mostrar? Pues Santiago dice a partir de uma sabedoria que é mansa. De uma sabedoria que é mansa. Que significa isto? Que é a mansedumbre? Pues a mansedumbre, segundo Mateus, capítulo 5, verso 5, e Santiago está pensando o tempo inteiro em las bienaventuranças. Esta sabedoria em mansedumbre significa que essa pessoa, o cristiano, é sábio quando recebe uma compreensão sana e equilibrada sobre ele mesmo, sobre os demás, em la presença de Deus. E quando tu tienes essa visão sana e equilibrada sobre ti, sobre tu prójimo, a partir da palavra de Deus, lo que promueve em tu coração, em mi coração, es la humildad. Es una relación humilde con Dios, pobreza de espíritu, y una relación humilde con los demás. Obviamente, Santiago está pensando aquí en el modelo de Cristo.
Porque o modelo de Cristo nos hace recordar que Ele foi um homem manso e humilde de espírito. Agora bem, mira como Santiago é muito prático. Já no versículo 14, depois de falar de uma sabedoria em mansedumbre, nos lleva a evaluar. E qual é a evaluação? Aí lo tienes, verso 14. E é muito claro, muito prático. ¿A que sim, Santiago? Como devemos evaluar nosso coração, a sabedoria que temos? Bueno, é uma sabedoria mansa, humilde. Como saberlo? Bueno, se encontramos dentro de nuestras montañas de conhecimento que temos sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, sobre os catecismos, se dentro dessas montanhas de conhecimento acumulado encontramos, a la vez, em nosso coração, celos, ou seja, envidia, amargura e contenção, que significa disputas com alguém ou com Deus, se encontramos essas três coisas que são pecado, pues, que dice Santiago, pues não nos podemos jactar de ter a sabedoria de Deus. Antes, é porque existe, é porque está dominando outro tipo de sabedoria em nosso coração. E Santiago vai dizer algo que é um pouco misterioso, pero é tão bonito. Está dizendo, mira, se tu crees que eres sábio por el tipo de conhecimento que has acumulado em tu vida, pero encuentras celos, amarguras e contenção em tu coração, estás mentindo contra a verdade. Uau! E quando pensei nisso, Senhor, é verdade. Há uma forma prática de ir mentindo contra a verdade. O que significa aqui mentir contra a verdade? Significa, pois, a verdade que Santiago havia dito anteriormente, que a sabedoria é mansa, que a sabedoria é humilde. Pero creio que aqui Santiago está falando da verdade encarnada, está falando de Cristo. Está dizendo, mira, um cristiano que tem um montão de conhecimento acumulado, pero que vive em seu coração este tipo de pecado, em que os celos dominam, a amargura domina, a contenção domina, pois esse tipo de coração está mentindo, se está enganando, está mentindo contra Cristo mesmo. ¿Por quê? Porque Cristo é a verdade. Porque Cristo é a verdade encarnada. Porque em 1 Coríntios 1, 24, Pablo diz claramente que Cristo ha sido hecho sabedoria de Deus. Todos aqueles que argumentam que têm a sabedoria de Cristo, empiezo por mim mesmo, mas não lo demuestran a través de seu caráter humilde, de seu trato humilde contra seu prójimo, estão mentindo contra Cristo mesmo. Uau, que grave isto, não? Estão mentindo contra o Cristo que dizem que seguem e que adoram. Então, que tipo de sabedoria poderá ser essa? Que tipo de sabedoria é essa que convive com celos, com amargura, junto com um bom livro de Martin Lloyd-Jones, há celos em el coração. Que tipo de sabedoria é essa? Bueno, abrocha los cinturones. Mira, são palavras de Santiago. É uma sabedoria, verso 15, terrenal, animal e diabólica. Palavras do Senhor. Não são as minhas. Por outras palavras, se há essa convivência em nosso coração, esse tipo de sabedoria não é sabedoria de Cristo. É uma sabedoria que tem sua origem no mundo terrenal, na carne, em los desejos de la carne, animal, e em los demônios, que viene de Satanás. Não viene de Cristo. Viene de Satanás. E uno se queda abrumado com esta declaração. E Santiago, como um bom pastor, sabendo que suas ovelhas se quedariam como nós agora, como está mi coração, vuelve a enfatizar, vuelve a dizer en el verso 16, um tipo de sabedoria que tenha como frutos estes pecados
é uma sabedoria que não edifica, mas bem, traz divisões e confusões, não só para a congregação, pero para qualquer tipo de relação com a que eu tenha. Imagina esse tipo de pessoa. É uma pessoa que tem doble ânimo, que utiliza também, como hemos visto, não só sua língua para bendecir e também para maldecir, pero utiliza a sabedoria, o conhecimento que Deus lhe ha dado, também para viver uma doble personalidade. Cita como um pajarillo o breve catecismo, pero de seu coração solo sale palavras, actos que instan a la división y a la confusión. Ese es el tipo de persona que cuando aparece en un lugar, inmediatamente genera confusión y contención. ¿De dónde viene eso? Bueno, porque determinada persona no está viviendo según la sabiduría de Dios, está viviendo según una sabiduría que es del mundo, que es animal. Bueno, y caminamos para el final del mensaje. A continuación, y esa es la última parte, Santiago va a presentar 7 adjetivos, 7 marcas de la sabiduría divina. Entonces, de una forma muy sencilla, porque obviamente no tenemos tiempo de analizar cada una de esas marcas, pero de una forma sencilla, haz una cosa que tuve que hacer en mi casa y que me ha costado un montón. Mientras vamos escuchando cada una de las marcas, cada uno de los adjetivos, escribe en tu cuaderno, en la Biblia, si puedes, haz un checklist, una evaluación. ¿Tengo? Pues no. Tengo, bueno, más o menos. Gloria al Señor, si tiene más o menos, gloria al Señor. ¿Vale? Yo estoy así también. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las marcas de la verdadera sabiduría? Rápidamente. Y não te olvides que Santiago está pensando em las bienaventuranças, em esse tipo de homem e de mulher que han nascido de novo. Quais são essas marcas de la verdadeira sabedoria? Bueno, em primeiro lugar, é uma sabedoria pura. Pura. Isto é muito importante, essa palavra que Santiago põe aí. Primeiramente é pura. ¿Por quê? Porque aqui o ordem é muito importante. Primeiramente, é pura. ¿Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro. E se Deus nos dá sabedoria, essa sabedoria tem que exibir, mostrar a pureza do Senhor. Assim que Santiago está falando aqui de uma sabedoria sem mancha, uma sabedoria que é incapaz de produzir dano, onde não há maldade. E isto é o mais importante, e que é fruto de um coração puro e de um coração íntegro no Senhor. É uma sabedoria que resulta de um coração que busca uma vida de santidade. Sem uma vida de santidade, é impossível alcançar uma sabedoria pura. ¿Por quê? Porque a fuente estará contaminada. Isto é tão importante. A fuente estará contaminada. Uma vez, uno se pergunta, pero Senhor, ¿por que me ha salido isto de la boca? Falta que o Senhor trate algumas dimensões de nosso coração. Por isso é necessário para que se manifeste a sabedoria pura de Deus. E mira o que ocorre a continuação. Ele vai dizer que a sabedoria de Deus também é pacífica. ¿Por quê? Porque Deus é um Deus de paz. Jesus vino ao mundo para dar-nos sua paz. A paz com Deus, a paz com nosso prójimo. E, por lo tanto, o cristiano, em sua sabedoria, em seu modo de viver, deve ser um pacificador. ¿Te acuerdas de las bienaventuranças? O cristiano deve ser, aquele que ha nascido de novo, um verdadeiro hijo de Deus, deve ser um pacificador em sua vida, em suas palavras, em sua agenda, deve encarnar o evangelho de la paz.
el Evangelio de la paz. El problema es que muchas veces nosotros no somos ministros de la paz, sino más bien del desorden, de la contención. ¿Alguna vez te ha pasado eso, de ser utilizado por la sabiduría terrena? Yo ya sé, muchas veces. Lo siento, Señor, perdóname. ¿Sabe? De traer palabras que solo causan, solo engendran rivalidad, confusión, disensiones. Cuando lo hacemos, dejamos de ser, agentes de Dios, agentes de la paz, más bien agentes de polémicas, de rivalidades. Quiero contar un ejemplo triste. Una vez estaba con el pastor Guillermo, participando de una conferencia, nos presentamos a un par de hermanos, obviamente no aquí en España, y la primera pregunta que me hicieron, escucha bien, la primera pregunta fue la siguiente, después de preguntarme de dónde venía, obviamente. Mira, ¿a quién sigues? ¿Al teólogo X o Z? Se lo comenté a Guillermo, pero ¿cómo puede ser esto? Es que hemos venido aquí para ver, hemos venido aquí para tener comunión, hemos venido aquí para escuchar el Evangelio. Y lo primero que me pregunté, porque había en ese tiempo una disputa entre varios teólogos, no quiero entrar ahí, pero lo primero que te pregunté, ¿a quién tú sigues? ¿Al teólogo X o Z? ¿Entiendes el espíritu? ¿Entiendes qué tipo de sabiduría está trabajando ahí? ¿Está actuando ahí? Hay algo de profundamente satánico y pecaminoso en ese tipo de personas, de preguntas y de ambientes. Y por eso Santiago, en el capítulo 4, verso 1, dale un vistazo, por favor, dice, ¿de dónde vienen los pleitos y guerras entre vosotros? De las codicias y de Satanás mismo. Que el Señor tenga piedad de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como agentes de reconciliación? ¿Como agentes del Evangelio de Cristo? ¿Como aquellos que construyen puentes, en nombre de Cristo, para que el reino de Cristo siga creciendo? ¿O somos emisarios, ministros de este tipo de sabiduría? Sabes, há algunos que ahora mismo están pensando lo siguiente, y quiero cortar esto, ¿vale? Quiero afinar un poquito más. Sí, pero la palabra de Dios dice que tenemos que contener por la fe, tenemos que batallar por la fe. Sí, pero la palabra de Dios también dice que antes de presentar y defender nuestra fe, tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos que santificar a Cristo en nuestro corazón. Y aquel que lo hace, mira la próxima característica, ahora voy muy rápido, presenta y manifiesta una sabiduría amable. ¿Qué significa esto? Una sabiduría a donde uno habla la verdad, pero lo dice con amor, con el amor de Cristo, porque tiene su corazón tratado por el Señor. Ha probado la misericordia del Señor y por eso trata con amabilidad a los demás. Es una persona que tiene un corazón enseñable. Y Santiago sigue hablando de que hay una sabiduría benigna, una sabiduría llena de misericordia, con frutos de misericordia, una sabiduría sin incertidumbre, o sea, sin imparcialidad. É uma pessoa que é consistente o tempo inteiro em seguir ao Senhor, as verdades do Senhor, em uma vida de santidade, e termina falando que esta sabedoria, a sabedoria de Deus, é uma sabedoria sem hipocrisia, sem caretas, sem duas personalidades. Uau! De onde Santiago está extraindo todas estas qualidades? De Cristo. La sabiduría de Dios, querida iglesia, es una persona. La sabiduría de Dios es un gran Salvador. La sabiduría de Dios es nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cómo termina Santiago? Bueno,
Ya sabéis, Santiago es muy práctico. Entonces él va a decir en el verso 18, mira, el fruto de la justicia, o el fruto de justicia, y aquí justicia significa sabiduría, ¿vale? Tiene el mismo sentido. Y el fruto de justicia, o sea, la sabiduría, y sé que estoy hablando para personas que quieren recibir y vivir bajo esa sabiduría del Señor. Amén. Amén. Glória ao Senhor. El fruto de justicia, el fruto de sabiduría se siembra. ¡Wow! Hay trabajo. Hay trabajo, hermanos. O sea, que la sabiduría viene de lo alto, pero no viene como un paquete cerrado, algo místico que de repente empieza a funcionar en tu vida. No, hay trabajo, hay un proceso. Hay que sembrar. E quero terminar, só tenho 2 minutos, quero terminar hablando um pouquinho sobre como deve ser essa siembra. 2 minutos. Santiago vai terminar dizendo que essa siembra se hace em paz. É uma siembra que se hace em paz. Para aqueles que hacen lá, paz. Que significa isto? Bueno, já sabemos que paz tiene que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el único mensaje que puede traer paz y reconciliación al hombre? El Evangelio de Cristo. Entonces, por otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que ¿quieres sembrar la sabiduría de Dios en tu vida? Amén, Señor. Entonces, necesitas saber que la sabiduría de Dios es sembrada cuando el Evangelio es creído, es obedecido, é aplicado a nuestras vidas para cambiar nuestras relaciones, para cambiar em nome de Cristo todos aqueles que orbitam alrededor nuestro, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestro vivir. Pastor, ¿cómo sembrar? Arrepiéntete e reciba a Cristo como Senhor e Salvador em tu vida. Confia en el Senhor. Tem fé. Confia en el Senhor. Abraça as promessas del Senhor. Não confies em tu intelecto. Não confies em tu inteligência. Se tu inteligência não está bajo a palavra de Deus, se tu inteligência está lejos deste livro precioso, o único que nos pode dar sabedoria. A sabedoria não é uma experiência instantânea, é um processo de receber, conhecer e experimentar a Cristo e experimentar a sua palavra. Confia, amado del Senhor, confia em Deus. Deus tem o poder de enderezar nossos caminhos. Amém? Pídele ao Senhor, Senhor, bajo a promessa do Salmo 23, guia-me por sendas de justiça. Oh, pastor de minha alma, guia-me por sendas de justiça, por amor de tu nome, e Ele lo hará. Nestas últimas 2 semanas he tenido uma experiência muito bonita com este clamor por sabedoria. Tinha 2 questões em la família e não sabia o que fazer. Tampouco tinha tempo. Trabalho por la manhã, necessitava ir ao banco, necessitava e não tinha tempo. E Senhor, em nome de Cristo, pido tu sabedoria. Não tenho meios para solventar este problema e minha família lo necessita. Pois depois de 2 semanas, há vezes que uno tem que esperar mais, mas depois de 2 semanas, o Senhor, em 3 horas, lo ha solventado todo. Glória ao Senhor. Clama, guia-me por sendas de justiça, e o Senhor nos lo dará abundantemente. E camina humildemente bajo la luz de su palavra. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que confiesa sua pobreza, sua sencillez ao Senhor, para receber do Senhor a verdadeira sabedoria. Quero terminar simplesmente citando Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Mira o que diz este texto hermoso, e quero
y pido al Señor que lo llevemos grabado en nuestro corazón. Deuteronomio 4:6. Guardarlos. ¿Qué? Guardar los mandamientos del Señor, guardar la ley del Señor, guardar el Evangelio, guardar las promesas del Señor, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, los pueblos mirarán a tu vida, a mi vida, y dirán, ciertamente, pueblo sabio e entendido, nación grande es esta. Glória ao Senhor. Vamos clamar por sabedoria em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê agora um coração pobre em espírito, uma mente pobre em espírito. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, queremos inclinar agora nuestro corazón, nuestra mente ante ti y decir junto con Santiago, tenemos falta de la verdadera sabiduría. Queremos confesar que muchas veces guardamos en nuestro corazón, Señor, esa mezcla triste, satánica, de querer mezclar el conocimiento de Dios con una sabiduría terrenal. Senhor, hemos dañado a tanta gente, perdónanos. Hemos herido a tanta gente, perdónanos. Hemos hecho tanto mal a nuestra vida, perdónanos. Senhor, necesitamos de la sabiduría que desciende de lo alto. Necesitamos que Tu conviertas nuestro corazón. Necesitamos que Tu sigas, Senhor, manifestando a Cristo, a verdade de Cristo em nossas vidas, a transformar nosso coração, porque queremos ser este pueblo sábio, este pueblo, Senhor, que dá bom testemunho de Cristo a las naciones, a nuestras familias, Senhor, a nuestros amigos, companheiros de trabalho. Tem misericórdia de nós, Senhor. E terminamos orando bajo esta promessa, que Tu eres aquele que eres generoso, muito generoso, que Tu das de Tu sabedoria abundantemente. Oh Senhor, graças por Cristo, graças por Tu sabedoria encarnada en el mundo, em Cristo Jesús. Te alabamos, Senhor, com o perdão de nossos pecados. Amém.